Teones, el último de los 7 reyes, había pasado su tiempo, su mente atrapada en un sueño encantado por la aberración omnisciente sellada en la tierra, hasta que el que quema la tierra destrozó el cementerio de los caídos, y ahora, los humanos entrarían lentamente. ¿Era esta la llegada de la tormenta que habían predicho? El espíritu de los bosques aún tenía que viajar y, por lo tanto, no fue tiempo suficiente para que el último rey se alzara desafiante. Por tanto, debe esperar. En medio del remolino del océano, debe esperar. En lo profundo del fondo del océano, cohabitando junto a los guardianes del mar, el rey esperó y esperó, esperando una señal, un tótem, cualquier cosa que pudiera ser un símbolo de que finalmente había llegado el momento. Por supuesto, habría más eventos en el tiempo antes de que el cataclismo volviera a arder desde los cielos, pero al menos esta vez, las aberraciones selladas en la tierra no podrían traicionar a los de su propia especie. El tiempo dirá. El tiempo y el espíritu de los bosques lo dirán. Mientras tanto en Pueblo Paleta. Profesor, ¿qué pudo haber causado esto? Delia Ketchum preguntó a su superior, mientras los dos investigadores observaban la anomalía desde la terraza del laboratorio. Había sido completamente normal hace unos 15 minutos, y de repente, toda la región de Kanto parecía estar envuelta en una especie de remolinos de humo y una densa niebla. Cualquier otra persona tal vez lo habría llamado una anomalía climática y lo habría dejado así. Los más supersticiosos lo habrían proclamado como el juicio de los legendarios sobre la humanidad y que el Armagedón estaba cerca. Samuel Oak, sin embargo, lo sabía mejor. La concentración de energías dracónicas en la atmósfera ha cruzado repentinamente el punto de referencia de Marilyn. Oak murmuró siniestramente, mientras corría de regreso a su laboratorio y comenzó a escribir comandos en una de las computadoras centrales de su laboratorio, recopilando información sobre un posible epicentro de esta anomalía. La mayoría de las anomalías tenían que tener un epicentro determinado y, si no, al menos un radio desde donde se generaban. A menos, por supuesto, que fuera, Samuel Oak se detuvo antes de considerar ese pensamiento. Delia se palmeó la boca con emoción. ¿El punto de referencia de Marilyn? Pero eso es imposible. La mera presencia requerida para eso sería demasiado alta como para que la interferencia positiva resultante de un «ya ha sucedido antes», hizo una pausa Samuel. 2 veces. Él pensó. Una vez. Ya sucedió una vez antes, hace unos 40 años. ¿Lo hizo? Delia estaba en blanco. Pero, ¿cómo? El dragón de las alturas había bajado a la tierra, porque un alienígena, Pokémon, había tenido la audacia de pasar por su dominio sin su permiso. El dragón altísimo, ¿te refieres a Rai? No hables de su nombre tan a la ligera. Samuel la reprendió. Los nombres tienen poder, Delia. Por favor, no los uses a la ligera. Pero el nombre en cuestión no es exactamente su verdadero nombre, ¿verdad, profesor? Desafió Delia. Para un hombre tan viajero y genio, Samuel Oak ciertamente era un hombre de contradicciones. Más aún, cuando se trataba de legendarios. Para alguien que había sido indiscutible como élite durante más de 20 años, Samuel Oak sentía un terror insondable cuando se trataba de Pokémon legendarios. Puede que sea así, espetó Samuel, pero te prohíbo usarlo. Ni siquiera en mi ausencia. Lo que usted diga, profesor. Delia frunció el ceño. Pero nunca completaste eso. ¿Qué pasó exactamente en ese entonces? Samuel parecía nostálgico. El dragón que se encontraba en lo alto del cielo descendió rugiendo ante la abominación extraterrestre, y los dos tuvieron una batalla, una que había envuelto todo el Polo Norte durante más de un año. ¿Un año entero? Delia se sorprendió. ¿Cómo es que no he leído nada al respecto? Información clasificada. Necesitas niveles específicos de autorización para eso. Tal como están las cosas, solo yo, el profesor Sycamore de Kalos y cierta persona lo sabemos. Ni siquiera la Liga Índigo o Lance tienen conocimiento de esos eventos, ya que fue declarado según la necesidad de saberlo. Entonces, ¿cómo hiciste? Yo estaba allí. Oak admitió. Estábamos investigando la existencia de fósiles de cierto Pokémon que podría considerarse el precursor de los mega evolucionados guiarados de hoy en día. Delia estaba perpleja. ¿Y? Como dije, la información es clasificada. No puedo compartir más detalles que esos, perdónenme. Delia tragó. ¿Crees que algo así esté sucediendo una vez más? Eso creo. Samuel suspiró frustrado. Aunque parece centrado en la región de Kanto, específicamente en las regiones que rodean el mar Cerúleo. El mar Cerúleo era el extenso cuerpo de agua que rodeaba las regiones de Payet, Cerúleo, Viridian y Vermilion, antes de encontrarse con el Océano Pacífico más al este.
Esa es, una región pequeña, considerando todo. Ciertamente así es. Samuel sintió que su ojo izquierdo temblaba mientras leía los resultados de su programa simulado, uno que había rastreado la ubicación del epicentro. Delia, debes saber que Ash me llamó hace unas horas. ¿Él hizo? Delia preguntó. Eso es sorprendente. ¿No esperas que tu hijo te llame cuando está como entrenador? Oak preguntó sorprendido. Bueno, Ash siempre ha sido muy parecido a su padre y, a decir verdad, casi esperaba no verlo al menos hasta que hubiera obtenido todas las insignias y hubiera intentado ganar la conferencia Índigo. Admitió Delia, frotándose una lágrima solitaria que amenazaba con caer de su ojo derecho. Delia. Oak lo reprendió. Sabes que Ash es más que ser el hijo de su padre. Lo sé. Delia tenía una expresión indescifrable en su rostro. Ketchum ciertamente se aseguró de quitarle una parte importante de sí mismo a Ash. ¿Sabes por qué lo hizo? Oak lo intentó. Sí, y lo entiendo muy bien. No significa que me tenga que gustar, ¿verdad? Probe apartó la mirada. Delia, debes saber que cuando Ash me llamó esta tarde, estaba en el faro de Bill Montgomery, el que está ubicado en el cruce del ferry de la Ruta 24. Debe ser lo mismo allí también, considerando, dijo Delia, antes de que se diera cuenta. Profesor, ¿qué no me está diciendo? Oak respiró hondo. El epicentro exacto de esta anomalía está a 870 metros del faro de Bill. Oak hizo una pausa, sin saber cómo continuar. Y se está acercando a ello cada minuto. De vuelta en el faro de Bill. Ash estaba dudando. Por un lado, ciertamente quería ver con sus propios ojos a este mítico rey Dragonite, un dragón pseudo-legendario que una vez había sido gobernante de la región y se había asegurado de que la civilización prosperara y no fuera borrada por este incierto, apocalíptico fenómenos. Por otro lado, no pudo evitar recordar los acontecimientos que se produjeron en las profundidades del Monte Luna, cuando se enfrentó a la pura presencia del legendario Rey del Hielo. Incluso el sumamente poderoso Metagross se había cansado en su intento de luchar, y el rey había frustrado ese intento con un solo rayo de hielo. Primero el legendario Rey del Hielo y ahora un Rey Dragón. Todo esto en el lapso de una semana. Esto no es solo una coincidencia, ¿verdad? ¿Estás listo, Ash? Para que te confíen la oportunidad de contemplar la grandeza de un Rey Dragón. Lo admito, este sería uno de esos momentos en los que debería gritar, Eureka o Excelsior, no estoy comprometido. Otra voz cada vez más distante se alzaba en los cielos, más allá de las nubes oscuras, más allá de la niebla cada vez más profunda que se había manifestado alrededor del faro, y posiblemente incluso más lejos. ¿De verdad crees que sería una buena idea, Bill? Quiero decir, ¿y si nos ataca? Preguntó Ash, manteniendo su tono lo más escéptico posible. Bill le dirigió una mirada incómoda. ¿Por qué dirías eso? ¿Acaso has tenido la pura suerte de pararte frente a un legendario? Si no, Ash mintió. Solo estoy preguntando, ya sabes. Bill se rió. Tu paranoia es admirable, Ash, pero hay un momento para eso, y su rostro se transformó en una sonrisa, una que se parecía demasiado a de Rick, se dio cuenta Ash, y hay un momento para la esperanza desenfrenada, como este. Solo puedo esperar que tu esperanza te salve de que te maten, Bill. Ash no lo dijo. A pesar de la fortaleza tecnológicamente avanzada de Bill que era el faro, Bill no tenía un Metagross estúpidamente poderoso para salvarlo, ni otro Alakazam para teletransportarlo. Pensándolo bien, debería empezar a buscar una MT para teletransportarse y enseñársela a Metan. Aún mejor, necesitaría capturar un Pokémon psíquico, específicamente de la línea Abra, dado su talento innato para la teletransportación. Mantenerse con vida era mucho mejor, al diablo con las secuelas del viaje psíquico. Quizás podría llamar a casa y preguntar si Kadabra de mamá tuvo un bebé en alguna parte. Su madre, Delia Ketchum, era la asistente del profesor Oak y se dedicaba personalmente a los Pokémon psíquicos. Su Mr. Mime, Kadabra y Gardevoir, aunque estaban en el mismo nivel que Alakazam del profesor Oak, eran bastante poderosos por derecho propio. En realidad nunca había conocido a su padre, aunque le dijeron que se parecía bastante a él y que su padre estaba fuera, haciendo cosas por el bien común, aunque su madre rara vez sabía de él, o nunca. En lo que a Ash concernía, había tenido un padre soltero en toda su vida. Su madre. Si bien realmente no entendía su característica de analizar Pokémon en un laboratorio, había conservado su ingenio agudo y su pensamiento inmediato, especialmente cuando se trataba de notar el comportamiento de los Pokémon.
Al crecer con psíquicos, Ash había ganado una medida, por así decirlo, del poder de esas especies. Sábelo todo para no entender lo que realmente significaba el poder. Especialmente desde que me paré frente a Articuno. Él ya viene, Ash. El rey se está acercando. Comenzó Bill emocionado, su miembro tembloroso apuntando hacia la enorme sombra que se encontraba hacia el oeste, acercándose a ellos con exagerada lentitud. Ash giró en esa dirección y se congeló, asombrado. La forma, todavía envuelta en la oscuridad, medía fácilmente más de 30 metros de altura, casi tanto como el propio faro. El gigante atravesó lentamente las aguas silenciosas mientras se abría paso hacia el faro, hacia un Bill demasiado emocionado y un Ash estupefacto que lo miraban asombrados. Ash podía distinguir las dos alas en cada extremo, que se extendían fácilmente por más de 10 metros de largo como mínimo, y las dos protuberancias en forma de tentáculos a cada lado de su cabeza, aunque parecían más cuernos desde la distancia, y su cuerpo era más nítida, en lugar de la forma ligeramente globular que tenía la dragonita del profesor Oak. Rey, dragonita. Murmuró Bill. Anshalon. En retrospectiva, probablemente fue un error. En el momento en que Bill murmuró su nombre, su verdadero nombre, el rey pseudo-legendario dirigió su atención hacia el investigador y, por extensión, hacia el niño que estaba a su lado. Los ojos del rey se entrecerraron al detectar un posible vacío dentro del niño, haciendo a un lado al hombre que, en posible arrogancia, se había atrevido a invocar su nombre. ¿Te atreves? La voz fuerte, poderosa y amenazante destrozó la mente de Bill y Ash, mientras el rey comunicaba sus pensamientos. ¿Te atreves a ordenarme con mi nombre? Bill dio un paso atrás asustado. Pero nunca, perdóname, Rey Dragonite. Simplemente, ha sido mi sueño contemplar tu presencia. He estado investigando, pero la atención del rey se había desplazado del hombre estúpidamente arrogante a su compañero. Tú, se dirigió a Ash directamente, no deberías haber existido. A mí. ¿No debería haber existido? ¿Pero por qué? Por alguna razón, Ash supo instintivamente que el rey dragón le estaba hablando y que Bill no podía oírlo. Pero el rey ya había hablado y ahora era el momento de emitir su juicio. En un movimiento extrañamente rápido para alguien de su edad, el poderoso dragón giró, su cola azotó las aguas, salpicando olas a ambos lados, mientras se estrellaba contra el faro, rompiendo las defensas psíquicas en su lugar, rompiendo los poderosos muros. Ya que destruyó por completo la parte superior de la terraza. Por un golpe de suerte, tanto Bill como Ash, que estaban parados en la terraza, no estaban muertos y, en el mejor de los casos, habían escapado con pequeños rasguños y moretones. Ash tenía la furtiva sospecha de que había sobrevivido no porque el rey errara su objetivo, sino que había sobrevivido porque no lo había hecho. Miró hacia atrás, temblando mientras lo hacía, hacia el mar expansivo, pero el rey ya había desaparecido de su vista. Supongo, Bill se puso de pie, completamente conmocionado por los acontecimientos, supongo que esto es lo que sucede cuando sobrepasas los límites. Él sonrió a medias. Tienes razón, una vez más, Ash. Fue un error tratar de enviar señales, tratar de detectar al rey dormido. Fue un error aún peor pronunciar su verdadero nombre. ¿Nombre verdadero? Preguntó Ash, completamente conmocionado por la experiencia que acababa de tener. ¿Te refieres a Lansha, algo que hablaste? Olvida que alguna vez lo mencioné, Ash. Nunca menciones a nadie lo que viste y experimentaste aquí. Este es un evento clasificado y debe permanecer como tal. Bien. Eventos clasificados. Me parece que los encuentro en abundancia. Y olvida que alguna vez escuchaste el nombre del rey. Olvídese de que existe algo como Anshalon. Sí, totalmente genial. Una vez más, Ash. Siento que te lo debo, considerando que fueron mis propias acciones las que casi causaron muertes prematuras. Estoy bastante seguro de que él realmente no comprende cuán cierta y aún así inadecuada es la afirmación. Está bien, Bill. No podrías haber sabido que el rey se enfurecería y todo eso. Y no me escuchaste. De cualquier manera, me gustaría compensarte. Bill hizo una pausa. Vamos abajo. Espera, ¿qué va a pasar con la terraza? ¿O eso? Bill lo rechazó con un gesto. Lo fortaleceré lo antes posible. Él pausó. Maldita sea, eso, King, estaba a más de 30 metros. Parece que mis estimaciones estaban equivocadas. Ventajas de ser multimillonario. Ash pensó sarcásticamente. Espero que todo vuelva a estar en orden lo antes posible. Lo será, sin duda. Bill sonrió. Además, esto no es lo peor que me ha pasado. Lo creeré cuando lo vea. Al día siguiente por la mañana.
Ash estaba en el cruce del ferry, con una brillante sonrisa grabada en su rostro, mientras esperaba el ferry que era visible en el horizonte. Miró el asombroso artilugio que tenía en la mano derecha. Tenía la forma de un brazo, con una pantalla en miniatura y un par de botones, protegidos por una poderosa barrera metálica, que se deslizaba y salía en respuesta a cierto interruptor en la parte posterior. Un transceptor. Era la tecnología más novedosa que se encontraba actualmente en etapa beta en Silco. Y se entregó a un personal muy limitado de la compañía para que la probara en el mundo real. El Strandsaber era el futuro de la consola de PC, uno que permitiría a un entrenador en el camino comunicarse instantáneamente con otro, que también debería tener un Strandsaber, naturalmente, y también le permitiría transportar / intercambiar Pokémon de un lado a otro desde el coral en el que está registrado. En esencia, ahora podía transportar Pokémon hacia y desde Oax Coral. Bill lo convenció de que alguien como Samuel Oak tenía que ser un probador beta para todo lo relacionado con Pokémon, sin tener que buscar centros Pokémon y similares. También le ayudaría a transferir Pokémon heridos instantáneamente al laboratorio de Oak para recibir tratamiento, que contaba con instalaciones médicas de última generación, sin tener que correr a los centros Pokémon. A cambio, Ash tendría que usar este, innegablemente increíble dispositivo en función del uso y desgaste, e informarle a Bill cuán aplicable y útil era en la realidad. En resumen, era natural que Ash estuviera un poco feliz. Había hecho una llamada al profesor Oak más temprano en la mañana, a través de la consola de la PC, intercambió la información de contacto necesaria para la comunicación con Strandsaber antes de irse. El profesor Oak había sido un poco extraño, dada la frecuencia con la que preguntaba si todo estaba bien o no. Por lo que parece, Bill y el profesor Oak probablemente estaban teniendo una larga conversación. El ferry finalmente había llegado al cruce, y la gente comenzó a salir del barco de vapor en masa, antes de que el capitán diera la señal, mientras los nuevos pasajeros, incluido Ash, subían al artilugio mecánico. El servicio de ferry zarpó de la costa de Vermilion, se detuvo en Marinas Bay y luego llegó al cruce del ferry de la Ruta 24. El recorrido inverso también pasó por los mismos puntos, naturalmente, al revés. ¿Todos sentados?, preguntó el capitán, mientras estaba al volante, antes de que los engranajes hicieran un ruido estrangulado mientras el ferry rugía en actividad. Pronto todos navegaban hacia el horizonte, con la larga y sinuosa Ruta 24 a la izquierda, serpenteando más allá del acantilado bávaro. El viaje tomaría bastante tiempo y, habiendo tenido una noche trascendental antes, Ash decidió usar el tiempo sabiamente y cerrar los ojos. Horas después, la repentina turbulencia despertó a Ash Ketchum de su sueño algo perturbado. Desde que había entrado al Monte Luna, realmente no había dormido bien, no con los recuerdos de Articuno y ahora, el Rey Dragonite, despertando el miedo en su corazón, haciéndolo despertar en medio de la noche, todo transpirando. Y mojado, solo para retroceder y esperar mientras pasaban los minutos, solo en medio de la noche. Consultó su reloj. Afortunadamente o no, no era de noche. De hecho, apenas eran las 2 del mediodía y ya habían pasado la bahía de Marina, y llegarían a la costa de Vermilion en un par de horas como máximo. Lo que lo sorprendió, sin embargo, fue la escasa población dentro del compartimiento y, por lo que parecía, había gente en la cubierta. Liberando instantáneamente a Metan a su lado, Ash se bajó de su asiento y subió usando la escalera. Fue un desastre. El barco estaba, encerrado, a falta de una palabra mejor, dentro de una especie de remolino en miniatura, y el capitán estaba haciendo todo lo posible para sacar el barco de los remolinos. Ash pudo ver un Poliwhirl y un Golduck en el agua también, junto con varios Seaking y una sola tortuga de guerra en el agua, tratando de empujar el barco hacia arriba, aunque la mayoría de ellos estaban interceptando la verdadera razón del problema. El barco estaba rodeado por una docena de Pokémon de agua diferentes, la mayoría de los cuales eran Tentacool, su versión evolucionada Tentacoel, y un cierto tipo de Pokémon pez que Ash no había visto antes de esto. Carvanha. El Pokémon salvaje. Las mandíbulas fuertemente desarrolladas de Carvanha y sus colmillos puntiagudos tienen el poder destructivo para arrancar cascos de barcos. Muchos barcos han sido atacados y hundidos por este Pokémon. Ash se registró para obtener más información. Los Carvanha son en general del tipo agua/oscuro. Si algo invade el territorio de Carvanha, se abalanzará y desgarrará al intruso con sus colmillos puntiagudos. Sin embargo, por sí solo, este Pokémon se vuelve repentinamente tímido. Un tipo oscuro. Ahora no es tan interesante. Pokémon rebeldes. Gritó el capitán. Pidgeotto. Ash convocó a su ave favorita.
Pidgeotto, con sus plumas brillando y deslumbrando a todos en el barco, mientras volaba más alto en el cielo, mirando a los Pokémon medusas que ahora disparaban chorros de agua hacia ella. Esquiva y usa corte aéreo en el Tentacol, Pidgeotto. Con un grito de guerra, Pidgeotto se disparó más alto en el aire para obtener un radio más grande y comenzó a cortar sus alas en el aire, enviando ondas de energía que chocaban contra el agua, golpeando el Tentacol y también interrumpiendo los continuos remolinos del remolino. Esos pícaros habían creado. Parece que estos carvanas salvajes no saben mucho más que chorros de agua. Pidgeotto, usa tornado. Ordenó Ash, señalando hacia el área donde varios carvana estaban bombardeando el fondo del barco con sus poderosos ataques de tackle. Una columna de agua se elevó, de acuerdo con los deseos del ave, mientras ella manipulaba con éxito las corrientes arremolinadas para capturar a los peces rebeldes dentro de ellas. Metan, usa psíquico con ese carvana. Ash ordenó, mientras Metan obedecía, atrapando a uno de los especímenes más grandes en su jaula psíquica, pero en el momento en que las energías psíquicas se formaron a su alrededor, Carvana resbaló y fue arrastrado junto con el tornado. ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? Gritó Ash. Apretando los dientes, Ash arrojó una Pokébola vacía directamente al tornado y, a juzgar por el destello de luz, había capturado una de ellas. Tal como estaba programado, la Pokébola, después de haber capturado un Pokémon dentro de ella, regresó a sus manos. Misión cumplida. Él sonrió. Ahora Pidgeotto, usa el tornado para agarrar al Tentacol y al Tentacruel y desterrarlos. Maldito niño, frunció el ceño un hombre mayor a su lado. Esperaba atrapar uno de esos peces Pokémon. Debería haber sido más rápido entonces. Ash le devolvió la sonrisa mientras sostenía su nueva captura en su mano. Volviéndose hacia el capitán, levantó el pulgar. El capitán le devolvió la sonrisa. Buen trabajo, chico. Ese pájaro tuyo es realmente extraordinario. Dicho pájaro soltó un graznido indignado. ¿Cómo se atreve este plebeyo a llamarla pájaro? Ella era una Pidgeotto, nacida para surcar los cielos a su debido tiempo. Ash se rió de su comportamiento. No te preocupes por él, Pidgeotto. Regresa. Pidgeotto soltó un graznido de tristeza cuando fue absorbida por la Pokébola. Ciudad Vermillón, parecía ser más un cinturón industrial que una ciudad propiamente dicha, algo natural considerando que comerse sitiera literalmente la mitad de la región Vermillón de todos modos. Por lo que parece, tanto el centro Pokémon como el gimnasio Vermillón estaban en el cinturón industrial, aunque había otro centro Pokémon al otro lado de la ciudad, el que conducía hasta la isla Crisantemo. Mientras Ash viajaba por las calles polvorientas de la ciudad principal, pudo ver las diferencias más detalladas entre Cerulean y Vermillón. Mientras que Cerulean tenía que ver con la belleza y la elegancia, Vermillón parecía ser un paraíso mecánico, con sus grandes mercados, cinturones de fábrica a distancia, caminos algo polvorientos y muchas tiendas de electricidad y electrónica. En realidad, nada sorprendente, considerando que el cinturón industrial de comercio proporcionó energía eléctrica a más de la mitad de la región de Kanto, con la única excepción de los que se encuentran al norte del monte Mortar y los que se encuentran al este de la isla Cinnabar en adelante. Ash caminó penosamente hacia el centro Pokémon superpoblado, de alguna manera logró conseguir un asiento vacío en el vestíbulo, observando desde lejos a las hordas de entrenadores como él, corriendo por el vestíbulo, camillas volando y Pokémon heridos en ellas, todos ellos. Inconsciente, herido y destrozado. ¿Tantos Pokémon heridos? ¿Qué hizo esto? Ash le preguntó al entrenador de cabello castaño sentado justo a su lado. Es el líder del gimnasio Vermillón, Surge. Estas son simplemente sus últimas víctimas. Eso es todo. El entrenador, que se presentó como Harrison, le explicó. Surge. Ash sintió un poco de náuseas ante las vistas frente a él, siempre tan brutal con las batallas en el gimnasio. Depende de a quién le preguntes, en realidad. Explicó Harrison, acariciando a su herido laticate mientras conversaba con Ash. El mes pasado, Surge era solo otro líder de gimnasio, poderoso, difícil de vencer, pero no demasiado. Este mes, va a duplicar la escala de brutalidad. ¿Eh? Ash preguntó confundido. ¿Por qué eso? Santa Ana. Harrison sonrió, como si eso lo explicara todo. Ash le dio una mirada perpleja, lo que provocó las risas del otro chico. ¿Qué? No lo sabes, ¿verdad? Preguntó Harrison. Ni idea. Bueno, Harrison dejó escapar un silbido. Es la primera vez. Todos los que conocí en Kanto durante este mes se están poniendo líricos al respecto. Oh, pero ¿cuál es el problema? El gran problema es que St.
Anne es un crucero privado de lujo, uno que viaja desde Johto a través de Kalos y Unova, y llega a Lola y luego regresa, y hace solo 2 viajes al mes, y no me hagas hablar de los gastos. Podrían vivir de ese dinero durante un año entero. Vaya. Vaya, de hecho. Harrison se rió. Aparentemente, la Liga Índigo está haciendo algún tipo de loco truco de promoción este año, y Devon Corp se está asociando con la Liga en esto. Están haciendo una especie de loco torneo de Pokémon en ST. Anés, y solo quieren que participen las mejores personas. Es por eso que Surge se ha vuelto doblemente brutal, asegurándose de que solo los entrenadores competentes obtengan su insignia Thunder y, por extensión, un boleto de crucero gratis para ST. Anés. ¿Un billete gratis? Sí. Harrison explicó. Pero simplemente derrotar a ese viejo militar no sería suficiente. No debes perder un solo Pokémon en una batalla de 2 contra 2 y derrotar a ambos. La rotación está permitida, por supuesto, si tienes menos de 3. Solo entonces obtendrás el billete gratis además de la insignia. Ash suspiró eufórico. Tenía 2 insignias en su perfil, lo que significaba que calificaría para ellas. Entonces, ¿recibiste una multa? Sí. Harrison sonrió con orgullo. Lo recibí la semana pasada. He estado mirando y entrenando, ya que el crucero no sale antes del próximo miércoles. Eso significó una diferencia de apenas 6 días. ¿De dónde eres? Preguntó Harrison. Ciudad Paleta. Respondió Ash. ¿Tú? Pequeña ciudad de raíz de la región de Oen. Respondió Harrison. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas entrenando, Ash? 2 semanas. Ash respondió avergonzado. Harrison se rió. Un novato entonces. Él se rió entre dientes. Seguro que te ves más, seguro que la mayoría. ¿Cuántas insignias tienes? 2. Respondió Ash. Boulder y Cascade, y antes de que preguntes, los derroté y gané. Touché. Harrison resopló. He sido entrenador durante más de un año. Decidí conquistar la Liga Índigo una vez que adquirí algo de experiencia en casa. ¿Cuántas insignias has conseguido hasta ahora? 6. Harrison sonrió jovialmente. ¿Ya? Te lo dije, he estado allí por más de un año. Supongo que debería decir que no, realmente me apresuré a buscar las insignias. Oh. Murmuró Ash. Así que supongo que te veré en ese barco, después de que gane la insignia del trueno. Confianza, me gusta. Declaró Harrison con altivez, aunque estaba claro que no hablaba en serio. En ese caso, podríamos encontrarnos incluso antes de eso, en caso de que te quedes en este lugar y entrenes. ¿Algún consejo para el entrenador novato? Ash preguntó cordialmente. Ah, ahora estás rogando por secretos. Harrison se burló, para su disgusto. Es broma. Surge ha estado usando un Raichu, uno grande también. Eso, y podría usar su Electrodo o su Electabuzz. Bien. Después de todo, un modelo eléctrico no es suficiente. Entonces Ash, ¿cuándo vas a desafiar a Surge? Estaba pensando en ir ahora. ¿Ahora? Es casi de noche. Entonces podría conseguirme una placa y dar por terminado el día. Ash proclamó. ¿Es eso así? Harrison frunció el ceño, entonces espera un poco más. Mi Pokémon terminará en cualquier momento. Podemos ir juntos. Claro. Un rato después, Ash y Harrison entraban al gimnasio de la ciudad de Vermilion para recibir la insignia del Thunder. Como cualquier otro gimnasio que Ash había visitado, el gimnasio Vermilion también era un reflejo de su ciudad. Desde afuera, el gimnasio parecía una especie de fábrica, y una vez que entraron, Ash tuvo que enfrentar una luz cegadora de todos lados, mientras el estadio de batalla se hacía visible frente a él. ¿Otro bebé? Gritó una voz muy fuerte y desagradable. Hola, Teniente Surge. Deseó Harrison, todavía en su estado normal y relajado, mientras le sonreía al líder del gimnasio. Harrison, ¿verdad? Preguntó la sombra frente a ellos, moviéndose hacia ellos hacia la luz, solo para ser reemplazada por un hombre grande y macizo de más de 6 pies de alto, y lo suficientemente ancho como para que quepan 3 del tamaño de Ash. Estaba vestido con ropa militar, con una expresión bastante amenazadora en su rostro. ¿Quién es este bebé? No me llames bebé. Ash replicó. Estoy aquí para desafiarte por la insignia del trueno. Oh, este bebé también puede hablar. Y por favor dime, ¿cuántas insignias tienes? La voz de Surge resonó por todo el artilugio metálico que era el gimnasio Vermilion. 2. Ash respondió, en lo que supuso era su voz más intimidante. Bebé. Oleada pronunciada. Ash apretó los dientes. ¿Aceptarás mi desafío o no?
Surge se rió de su declaración. Sí, chico, lo haré. Dime, ¿estás luchando solo por la insignia del Thunder, o también vas por el boleto? Ambos. Golpéame con una pluma, se rió Surge, el pequeño bebé tiene ambiciones. No soy un bebé y mi nombre es Ash. Pregúntale a Ketchum. No le hagas caso. Harrison murmuró desde un lado. Tú también te pondrías de mal humor si de repente tuvieras 10 veces más retadores de lo normal. Bien, Jackie, ven y arbitra. Surge ordenó a uno de los hombres que subiera al balcón, mientras dicha persona saltaba al suelo y ocupaba dicho lugar. Esta será una partida de 2 contra 2. Solo el retador puede derrotar Pokémon. La batalla terminará cuando ambos Pokémon ya no puedan luchar más. Si el retador pierde aunque sea un solo Pokémon, quedará descalificado para obtener el boleto incluso si gana la batalla. Entendido. Pronunció Ash. Entonces, al grano, se rió Surge, mientras lanzaba su Pokébola al campo de batalla. Muy bien, te elijo a ti, Electrodo. Lo que se materializó parecía una gran Pokébola, con el color invertido y grandes ojos y una boca pintada, mientras la criatura iniciaba chispas de electricidad a su alrededor. ¡Puaj! Odio los tipos eléctricos. Pensó Ash, mientras revisaba a su oponente usando su Pokédex. Electrodo. El Pokémon Bola. Almacena una cantidad desbordante de energía eléctrica dentro de su cuerpo. Incluso un pequeño impacto lo hace explotar. Bueno. Prueba algo como esto entonces. Yo te elijo, Metan. Al instante, su Pokébola se abrió con un sonido pop, cuando Metan tomó forma, haciendo su habitual ruido mecánico al hacerlo. ¿Un Metan, eh? No he visto uno de esos recientemente. ¿De dónde sacaste uno, chico? Eso es, una especie de secreto. Ash respondió sin convicción. ¿Secreto, eh? Surge se rió. No importa. Te castigaré un poco más por eso. Electrodo, usa descarga. Psíquico. Eso fue todo lo que Ash tuvo que decir, mientras la energía eléctrica descargada se condensaba en una sola corriente y giraba de regreso hacia Electrode. Usa Swift y luego Electro Ball. Ash sonrió. Aléjate y usa psíquico. La luz plateada que apareció alrededor de la electrobola giró en su dirección, haciendo que el ataque eléctrico golpeara una pared provocando una explosión. Pero Ash aún no había terminado. Atraparlo usando psíquico. No dejes que te atrape, Electrodo. Surge ladró, acércate y usa la explosión. Maldición. Un movimiento suicida. Probemos esto. Usa una pantalla de luz. Una delgada barrera de luz pura se formó entre Metan y Electrode, antes de que este último se estrellara contra ella, explotando poderosamente. Entre la pantalla de luz de Metan y su tipo de acero, la explosión tuvo poco o ningún efecto en su cuerpo. Cuando el humo retrocedió, la cara desorientada de Electrode era claramente visible. Electrode no puede luchar. El retador gana la primera ronda. Ah, entonces veo que tienes algunas pelotas. Surge rugió. Entonces prueba algo de este tamaño, vamos Raichu. El enorme ratón eléctrico de color amarillo pálido estaba frente a él, golpeando sus puños como un matón, recordándole demasiado a Ash su propia desafortunada experiencia con su tipo menos evolucionado. Ash dio un paso atrás por un momento. Está bien, tú lo pediste. Vuelve, Metan. Recordó el tipo acero, antes de seleccionar otro Pokémon y arrojó la Pokébola al campo. Ve, Riorn. El rinoceronte rocoso se quedó gruñendo, mirando al ratón eléctrico frente a él, mientras esperaba las instrucciones de su entrenador. Durante las últimas 2 semanas, Riorn había crecido de tamaño y ganado mucha masa corporal. Sus placas de roca se habían vuelto mucho más resistentes y había aprendido varios movimientos nuevos, lo que le permitió convertirse en un oponente perfectamente bueno contra un tipo eléctrico como Raichu. Entonces, Surge se había quedado un poco en silencio ahora. Estás apostando a la ventaja de tipo para ganar el desafío, ¿verdad, muchacho? Supongo que es un ascenso del bebé. Aprovecharé cualquier ventaja que pueda conseguir. Él respondió. Allí atrás, lejos de Ash, Harrison se tomó todo el partido con calma. Admitiría que ver al niño, que había revelado ser un novato con menos de un mes de experiencia, tener un Pokémon raro como un Metan era sorprendente, pero aún más sorprendente era su forma de luchar. Era más natural que la mayoría de los entrenadores. Demonios, con el tiempo, el chico podría darle una buena pelea primero un Metan y ahora un Riorn. O estaba fingiendo no saber acerca de la elección de Pokémon de Surge, o simplemente tiene una colección diversa y bien entrenada. Y muy rápido también. ¿Quién es este chico? Harrison no pudo evitar preguntarse.
Raichu, usa rayo. La voz de Surge retumbó, cuando el ratón eléctrico dio un paso atrás y arrojó miles de voltios de electricidad hacia el Pokémon de tipo terrestre. Adiós, Riorn. Ash ordenó, y simplemente, Riorn casi no se inmutó, siendo del tipo tierra/roca, ambos tipos tenían alta resistencia a la electricidad. ¿Es eso así? Gruñó la oleada. Nadie ignora el ataque de Miraichu. Muéstrale a este pequeño rinoceronte quién es el jefe. Raichu, usa un ataque rápido. Solo hacía falta decir una cosa. Usa terremoto. Usando sus poderosas extremidades, Riorn se estrelló contra el suelo, enviando poderosas ondas sísmicas radialmente hacia afuera, mientras el golpe tectónico desestabilizó el campo de batalla, causando un impacto grave en Raichu, quien falló y cayó al suelo, usando todo su impulso en su contra. Terremoto, otra vez. Ordenó Ash, con los ojos fijos en el ratón eléctrico. De nuevo en las sombras, Harrison frunció el ceño. ¿Qué está intentando Ash? Él se preguntó. Era visible que Raichu había sufrido daños significativos por el terremoto, que en sí mismo era casi un ataque especial. Pero un efecto secundario importante del ataque fue que ni siquiera el usuario está a salvo y además sufre daños leves. 2 terremotos seguidos dejarían a Riorn en pie, pero por poco. Entonces, ¿por qué? Entonces lo golpeó. Maldición. Ese tipo es astuto. Los 2 terremotos sucesivos habían destrozado las defensas de Raichu, y como su rayo era casi ineficaz contra Riorn, le esperaba un momento realmente malo. Ahora usa el ataque con cuerno. Ordenó Ash, su tono impasible, mientras el rinoceronte gruñía y galopaba hacia el ratón eléctrico caído en el suelo. Raichu, levántate y usa cola de hierro. El choque de la cola de hierro y el ataque del cuerno causaron daños importantes en ambos lados, aunque ambos Pokémon seguían en pie. Ash finalmente levantó la cara y sonrió. Riorn, regresa. Sacó a su otro luchador. Ve, Metan. Maldito sea ese niño. Pensamiento de oleada. Seguro que sabe jugar sucio. Usa el imán para elevarte, Metan. Ash sonrió. Había sido una de las 2 cosas que Bill le había enseñado la noche anterior, cuando hablaban sobre Pokémon. Bill, quien de todos modos fue el cerebro detrás del invento, había inyectado 2 MT en su Pokémon. Pantalla de luz y subida de imán. Ambos, por su Metan. Naturalmente, si bien el tipo psíquico/acero había registrado los movimientos de esos movimientos, aún tenía que realizarlos con algo notablemente cercano a la perfección. Ash ciertamente esperaba que fuera suficiente para superar la batalla, específicamente porque Raichu ya estaba herido y Metan tenía la ventaja de tipo. Ahora, usa una garra de metal. Las garras de Metan en los extremos de sus apéndices brillaron con un brillo brillante, mientras empujaba su levitación inducida psíquica hacia Raichu, con un impulso cada vez mayor, sumado a las capacidades defensivas del aumento del imán. Poder completo. No hacía falta decir nada más. El tipo acero estrelló su poderosa garra de metal contra el ya herido Raichu, desterrando al ratón hacia la pared, donde golpeó con un ruido sordo. Raichu no puede luchar. El ganador es Metan. Un único y monótono zumbido fue todo lo que sonó como parte de la canción de victoria de Metan. Eso, Surge habló suavemente, fue inesperado. Luego, su rostro se transformó en una gran sonrisa mientras caminaba hacia Ash y golpeó su espalda con su palma demasiado grande, casi enviándolo al suelo. Bien hecho, chico. Te mereces la placa y el boleto. ¿Realmente tenías que golpear así? Se quejó Ash, frotándose la espalda, mientras se levantaba, frente al hombre. Eso realmente dolió, ¿sabes? Ja. Si eso duele, entonces no te atrevas a esperar ni siquiera estar en presencia de Bruno, chico. Surge se rió. Una bofetada de ese hombre me hizo volar. Recordó sin vergüenza. Ash sintió que se le caía la mandíbula al suelo. Bruno, como el Elite Four Bruno. ¿Lo conoces? Surge se rió más fuerte. Somos primos, chico. Y además, soy un líder de gimnasio. Por supuesto que conozco a Bruno, o a cualquiera de los Elite Four. Estamos obligados a enfrentarlos en la batalla y sobrevivir para conseguir nuestras posiciones, ¿sabes? Lucha, Elite 4 y sobrevive, murmuró Ash, tratando de estar seguro de no haberlo escuchado mal. ¿Qué más pensaste? ¿Nacimos así? Vamos, chico. No me pierdas el respeto que te gané en la batalla. Ash se frotó la nuca avergonzado.
Ejejeje, de todos modos, Surge colocó una insignia metálica de color naranja brillante, que parecía una estrella de 8 puntas con un centro octogonal de color naranja, es la insignia del trueno, prueba de que has derrotado al teniente Surge en una pelea justa, y sacó lo que parecía ser una tarjeta de plástico que no se diferenciaba de una tarjeta de débito, solo que parecía más, de color metálico y tenía el símbolo de la bandera de Santa Ana en la parte superior, es el boleto para el crucero de Santa Ana. Espero verte en el barco, chico. Ash tomó ambos objetos con ambas manos, mirándolos de cerca, como si temiera que fuera un sueño. Acababa de ganar su tercera medalla, y además, en el primer intento. Decidió, era una señal de mejora como entrenador. El barco, como ya sabrás, zarpa el próximo miércoles. Mientras tanto, te sugiero que empieces a entrenar, chico. Ten en cuenta que el torneo no será más que duro. Solo aquellos entrenadores que hayan vencido a mi gimnasio estarán allí. Así que será mejor empezar. Lo haré. Ash le devolvió una sonrisa. Más te vale. Surge explotó, mientras sacaba un par de discos magnéticos de su chaqueta. Después de pensarlo un poco, seleccionó uno y se lo ofreció a Ash. Esta es la MT para el golpe de trueno. Tu Metan tiene un golpe sólido, pero el golpe de trueno tiene sus usos. Comenzó a reírse de su propio juego de palabras, ante la mirada confusa del adolescente. No importa. El hombre gigante pareció disculparse por un momento, antes de volver a su estado habitual. Eres un buen chico, Ash, ¿verdad? Necesito pedirte que completes los detalles antes de irte. El avance monetario por vencer al gimnasio Vermillón se agregará a tu cuenta al final del día. Gracias, teniente Surge. No te preocupes, chico. No te preocupes. Más tarde aquella noche, en serio, ahora estoy en deuda contigo, Harrison. Murmuró Ash, mientras se permitía hundirse en el acogedor colchón. En serio, no tienes idea de cuánto busqué habitaciones por todos lados. Deberías haber aceptado mi oferta en ese momento, Ash. Harrison sonrió. Incluso podrías haber conseguido una habitación entera para ti esta noche. Sí, bueno, ganar una insignia en la primera oportunidad te da confianza. Admitió Ash. Después de salir del gimnasio Vermillón, se despidió de Harrison y se dirigió al centro Pokémon para conseguir un lugar para pasar la noche. Harrison se había ofrecido para conseguir una habitación en el hotel en el que se hospedaba, pero Ash lo había rechazado, diciendo que simplemente conseguiría una en el centro Pokémon, solo para descubrir que todas las habitaciones de allí ya estaban llenas y, en algunos casos, reservadas hasta el miércoles. Había sido un Ash Ketchum cansado y andrajoso, quien después de ser rechazado en 7 hoteles diferentes, finalmente se había encontrado con Harrison en las calles, quien le había ofrecido a Ash pasar la noche en su habitación y, al llegar la mañana, se aseguraría. Ash consiguió una habitación para él solo. Entonces, tienes una gran colección de Pokémon, Ash. Debo admitir que nunca he visto a alguien usar un Metan en una batalla de gimnasio. Son bastante raros. Sí, supongo que tienes razón. Admitió Ash. ¿Por qué no me muestras tu Pokémon? Yo a cambio te mostraré el mío. Está bien, estuvo de acuerdo Ash con una sonrisa. Salgan, muchachos. Arrojó las Pokébolas al suelo, mientras la cacofonía de sus amigos comenzaba a existir. Vagón, Charmander, Metan, Poliwhirl, Riorn, Pidgeotto, todos ustedes conocen a Harrison. Es un amigo. Los 6 Pokémon lo saludaron a su manera. ¿Un vagón? ¿Cómo conseguiste un vagón? Harrison preguntó con curiosidad. La última vez que lo comprobé, son nativos de Oen, mi región, y aún así, son bastante difíciles de encontrar. Él es mi titular, en realidad. Respondió Ash. El profesor Oak me consiguió uno. ¿Profesor Oak, preguntó Harrison, tocándose la barbilla. Interesante. El profesor Birch lo menciona mucho. Oh. Murmuró Ash, antes de que algo le viniera a la mente. Oh, mierda, lo olvidé por completo. Rápidamente sacó la 7ª Pokébola y la activó. ¿Qué hiciste y por qué sostienes esa Pokébola? Yo simplemente, cogí un Carvana este mediodía. Me olvidé por completo de sacarlo a relucir en medio de la emoción del gimnasio y de St. Anne. Regresó tímidamente Harrison serio ante la expresión de Ash. Sucede. Ahora deja de perder el tiempo y conozcamos a tu Carvana. Está bien, sonrió Ash, Pokébola, vete. La luz salió disparada de la Pokébola, mientras se condensaba en una forma, formando pinzas gigantes en 2 lados, como un gran Pokémon parecido a una langosta, que se materializó.
Era un Pokémon rojo con una estrella dorada en la frente, grandes garras en cada extremidad, 2 garras en ambos pies y una cola larga. Por lo que parece, tenía casi la mitad de la altura de Ash, mientras graznaba. Crow intimida. Eso, realmente no parece un Carvanha, Ash. Harrison comentó sin comprender. No, no lo hace. Ash regresó, con una expresión estúpida en su rostro. Crawdaunt. El Pokémon rebelde. Crawdaunt tiene una naturaleza extremadamente violenta que lo obliga a desafiar a otros seres vivos a la batalla. Otras formas de vida se niegan a vivir en los estanques habitados por este Pokémon, lo que los convierte en lugares desolados. Ash apenas escuchaba el consejo de Dexter, su mente y sus ojos estaban demasiado ocupados, mirando a Crawdaunt, quien parecía estar mirándolo de manera depredadora. Levantó una de sus pinzas en el aire, antes de saltar hacia Ash, y ser golpeado sucesivamente por un ataque psíquico, seguido de un pulso de dragón justo en la cara. Y ser desterrado contra la pared. Ceniza. Harrison gritó. Vuelve a ponerlo en la Pokébola. Claro. Ash levantó la Pokébola. Devolver. A pesar del gruñido indignado de Crawdaunt, fue absorbido al instante. Eso salió bien. Exclamó Harrison, mientras conseguía un pequeño y cómodo lugar en el sofá, con Ash reclinado en una silla al lado de la cama. ¿Cómo diablos entendí eso? Estoy bastante seguro de que hice que Metan sostuviera el pez usando un psíquico. Está bien, ahora hay una historia. Harrison sonrió con interés. Cuéntame sobre eso. No mucho en realidad. Ash lo rechazó con un gesto. El ferry en el que viajaba fue atacado por Pokémon de agua rebeldes. Tentacruel, Tentacruel y similares. Vi estos, Pokémon pez, Carvanha. Nunca los había visto antes, así que revisé y descubrí que tienen un tipo oscuro. ¿Le gustan los tipos oscuros, Harrison enarcó una ceja. Bueno, son perfectos cazadores de fantasmas y buenos contra psíquicos. Necesito algunos en mi equipo si quiero atrapar un fantasma. Metan es bueno, pero sus energías de otro mundo freirán sus circuitos. El adolescente de cabello castaño se rió ante esa descripción. Seguir. Bueno, eso fue todo. Pidgeotto creó un pequeño y agradable tornado, levantando esos peces, y Metan mantuvo uno de los más grandes en su lugar, aunque no funcionó y el tornado lo succionó de nuevo. Obviamente, no lo haría. Los ataques psíquicos no funcionan en tipos oscuros, incluso si son de tipos oscuros parciales. Harrison explicó. Aunque hay maneras de contrarrestar eso. Oh, se dio cuenta Ash, entonces lancé la Pokébola y registró una captura, así que pensé, que atrapaste un Carvanha, terminó Harrison por él. Y en su lugar aterricé con este tipo bruto. Ash terminó con amargura. Ja. No seas tan dramático. Crawdaunt son, en general, Pokémon bastante fuertes. Aunque yo diría que es más fácil domesticarlos cuando son Corpish. Lo sé, yo mismo tengo uno de ellos. Las orejas de Ash se animaron. ¿Tú haces? Por supuesto, son nativos de Hoenn y también tienen la escritura oscura que tanto te obsesiona. No estoy obsesionado con la escritura oscura. Ash replicó. Por supuesto que no. Harrison dijo arrastrando las palabras. De todos modos, te das cuenta de que tienes una gran cantidad de nativos de Hoenn en tu equipo, ¿no? Uno pensaría que eres de mi región en lugar de Pueblo Paleta. Eso sorprendió a Ash. ¿Sí? Harrison levantó la cabeza y se rió mucho. Deberías comprobar un poco más, amigo. Vagón, Metan, Crawdaunt, todos ellos son nativos de Hoenn. Ash lo miró perplejo. Pero entonces ¿cómo es que los atrapé aquí? Simple. Debido al programa de cooperación regional que se llevó a cabo entre Kanto y Hoenn durante el último año. Ha habido intercambios entre nuestra Reserva Nacional y el Safari Fuchsia, lo que provocó el intercambio de varias docenas de nativos de Hoenn y nativos de Kanto. Pero todavía se quedan en el Safari, ¿verdad? Cuestionó Ash. ¿Por qué eso? Harrison lo miró con expresión escrutadora. No estás tratando de engañarme, ¿verdad? Uno. ¿Y tú, Ash Ketchum de Pueblo Paleta, no sabes que los entrenadores pueden visitar las estaciones de reserva Pokémon y atraparlos? Ellos son... Harrison con la cara palmada. ¿Cómo diablos conseguiste tu licencia? Harrison literalmente gritó. En realidad, apenas logré aprobar la teoría. Las cosas prácticas me ayudaron. Su amigo hizo una pausa ante eso. Si no te hubiera visto luchando contra Surge, nunca lo habría creído. Ash, todos los entrenadores tienen una cosa en común en mente. Ve a una reserva de Pokémon y atrapa a sus Pokémon favoritos, aunque te lo diré, los Pokémon de allí son bastante salvajes. Oh. Ash respondió, mientras la comprensión lo llenaba.
Golpeando el puño en el aire, exclamó. ¡Genial! El próximo safari fucsia es. Será mejor que llegues primero a Celadón. Aconsejó Harrison, riéndose de sus payasadas. Está el rincón del juego Celadón, y allí puedes ganar Pokémon raros, y cerca está el pueblo Lavender. He oído que está bastante embrujado. Allí puedes cumplir tu ambición de ser un cazador de fantasmas. Ash le arrojó una almohada. Sí, sigue golpeándome, y puede que no te diga cómo usar Pokémon psíquicos contra el tipo oscuro, la próxima vez que intentes luchar contra uno con tu precioso Metan. Harrison se burló, aunque estaba claro que solo estaba tomando el pelo. Oh, vamos. Ash gimió. Harrison se rió. Muy bien, ahora no seas un bebé. Se llama Miracle Elle, y eso es todo lo que te voy a decir. Haz tu propia investigación. Ojo milagroso, ¿eh? Ash reflexionó. Está bien, entonces ¿quieres conocer a mi Pokémon? Harrison sacó las Pokébolas de su cintura y las activó. Salgan todos. Una luz brillante inundó toda la habitación, mientras los Pokémon se materializaban en sus formas físicas. Ash pudo ver un Blastoise, un Raticate, un Doderio, un Arcanine y dos Pokémon más que no pudo identificar. El primero parecía un perro gigante, negro, con cuernos y que despedía un aura de malicia. El otro, parecía un Pokémon tipo hierba, aunque tenía forma ligeramente reptil y tenía una ramita en la boca. O un Doom. El Pokémon oscuro / fuego. Arrojan llamas mezcladas con veneno para acabar con sus oponentes. Dividen sus presas equitativamente entre los miembros de su manada. Identificable por sus espeluznantes aullidos, la gente hace mucho tiempo pensaba que era la parca y le temían. Genial, murmuró Ash, antes de mirar al otro. Grovyle. El Pokémon gecko de madera. Las hojas que crecen en el cuerpo de Grovyle son convenientes para camuflarlo de los enemigos en el bosque. Este Pokémon es un maestro trepando a los árboles en las selvas. Rápido. Ash observó, y para su diversión, descubrió que Grovyle le dirigía una mirada orgullosa. De hecho, la criatura debe estar orgullosa de su velocidad. Como Pidgeotto. Ash miró a los demás. Arcanine, a decir verdad, estaba en el lado más pequeño. Los Arcanine del profesor Oak tenían, como mínimo, 2 metros de altura, y el anciano tenía 5. En comparación, el de Harrison apenas llegaba a los 4 pies todavía. Ha evolucionado recientemente, ¿verdad? Preguntó Ash, señalando al poderoso tipo fuego. Hace apenas un mes. De hecho, evolucionó durante la batalla con Surge. De hecho, me salvó de perder. ¿Dónde está eso? ¿Era Corphish? Sí. Harrison reconoció. Está de regreso en el coral del profesor Birch, debido a la limitación de Oye, ¿cómo es que tienes 7 Pokémon contigo? Ash parecía un poco culpable. Yo, obtuve cierto privilegio de algo, y mi plantilla, aumentó. Ah. Tose. Ash mintió. Sí. Harrison silbó. Ese es el límite estándar para los entrenadores experimentados. Harrison hizo una pausa, mirando a Ash, antes de que su mirada se dirigiera hacia su muñeca izquierda. ¿Qué es eso? Preguntó, señalando el Strand-Saber. Esto es, bueno, respondió Ash evasivamente, sin saber qué decir. ¿Uno de esos privilegios de los que no puedes hablar? Algo así. Ash se sintió un poco avergonzado, teniendo que ocultarle cosas a la persona que no había sido más que útil para él. Sin embargo, el Strand-Saber aún no estaba en el mercado, y Bill le había hecho prometer, y podría haberlo hecho. Él firmó un contrato legal, de no contar sus características a extraños. Si bien Harrison no era realmente un extraño per se, no estaba afiliado a Silph. Y por lo tanto, lo siento, pero realmente no podría decir nada al respecto incluso si lo intentara. Harrison enarcó una ceja. ¿Contratos legales, supongo? Había oído al profesor Birch hablar de ellos. Dichos contratos fueron creados y mantenidos mediante técnicas psíquicas, creadas a partir de investigaciones sobre tipos psíquicos. Una vez que una de las partes firmaba un contrato, se formaba una barrera psíquica en su mente que le impedía hablar de ello con la gente sin el permiso de la otra parte. Tal vez. Ash respondió, tan evasivo como antes. Los contratos legales eran un asunto complicado con el que lidiar, y ahora que lo pensaba, Derrick y su Metagross debieron haber hecho algo similar con su mente para mantener la información en secreto, porque a pesar de sus intentos, se había encontrado incapaz de pensar en compartir esa información con otros. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de lo poco que sé sobre los psíquicos. Está bien, señor guardián del secreto, bromeó Harrison, cambiando el tema de la conversación. Deberías tener más cuidado al revelar todos tus Pokémon delante de la gente.
Podría darles todo tipo de ideas. Bien. ¿Qué planeas hacer con tu Crawdaunt? Ash se detuvo allí, considerando sus palabras. Hablaré con él mañana, preferiblemente en presencia del resto de mis Pokémon. Tal vez tener una batalla estándar, derrotarlo y esas cosas. Tal vez eso lo haría más dócil o algo así. Harrison se encogió de hombros el día siguiente. Está bien, todos, declaró Ash, voy a liberar a Crawdaunt. Al igual que ayer, podría atacarme y, en ese caso, necesitaré su ayuda para detenerlo. Todos sus Pokémon aplaudieron al unísono. Ash dejó escapar un profundo suspiro. Temprano en la mañana, Harrison, fiel a su palabra, había hablado con el gerente del hotel y logró conseguir una habitación reservada para Ash hasta el miércoles. Aparentemente, los hoteles no permitían a las personas quedarse más de un día y cobraban por un solo día, y eso también, a un precio elevado. Al parecer, incluso el negocio hotelero no se vio afectado por el evento de promoción de St. Anne. Una vez que Ash se mudó a su propia habitación, Harrison se despidió de él por el día y se fue a hacer su entrenamiento privado con sus Pokémon. Asegurándose de no perderse nada, Ash se fue al Pokémon Vermillón y consiguió las MT para lanzallamas, crujido y as aéreo. Aerial Ace era un poderoso movimiento ofensivo, que se adaptaría perfectamente a su ave favorita, mientras que el lanzallamas, contrariamente a sus planes anteriores, era imprescindible ya que Charmander no era el mejor Pokémon del que se esperaba que lo dominara de forma natural. Tanto Bagon como Charmander, y Bjorn, para su sorpresa, parecían tener la capacidad de aprender el movimiento a través de la MT, aunque la línea Charmander podía aprenderlo de forma natural. El otro movimiento, Crunch, era un movimiento potencial de tipo oscuro que podría darle a su Pokémon un buen as en la batalla, y lo fascinante era Charmander, Bagon, Bjorn, Poliwhirl, y Crawdaunt, si aceptaba cumplir las órdenes de Ash. Podría estar imbuido del conocimiento de realizar Crunch a través de TM. Sabiendo que todavía tenía 2 MT más, para adquirir este mes de forma gratuita, se aseguró de que no le faltaba nada hasta el momento. Está bien, respiró Ash. Vamos a hacerlo. Levantó la Pokébola y soltó a Crawdaunt, y casi muere. En el momento en que Crawdaunt sintió que el dispositivo de captura dejaba de mantenerlo en la etapa de animación suspendida, instantáneamente dejó escapar un rugido y, al ver al humano, la pesadilla de su existencia, lo primero frente a él, levantó sus pinzas con rabia y saltó hacia Ash, apuntando a su garganta. Si no fuera por los 2 ataques sucesivos de pulso de dragón de esos 2 repugnantes pequeños monstruos de tipo fuego, le habría roto el cuello al humano de un solo golpe. En cambio, fue enviado volando hacia atrás, a varios metros de distancia, estrellándose contra el suelo, mientras sentía que su exoesqueleto se lastimaba. Crawdaunt lanzó un gruñido desafiante. Había estado nadando felizmente en el mar, atrapando una de esas jugosas carpas rojas por capricho. A veces incluso los dejaba ir y luego los cazaba. Después de todo, ¿a quien no le gusta una buena caza, especialmente cuando la presa seguramente será jugosa? En cambio, había un tornado gigante surgido de la nada, surgiendo del agua, posiblemente causado por ese engendro diabólico de un ave volando en el aire, y lo habían capturado dentro de él, tomado por sorpresa. Incluso entonces, no fue tan malo, ya que uno de esos Abelotodo le tenía preparada una excelente comida, incluso en el tornado. Casi había llegado a agarrar esos deliciosos peces. Y fue capturado en uno de esos artilugios infernales que ese maldito humano le había arrojado. Crawdaunt quería venganza y la tendría. Entonces, a pesar de haber sido derrotado, por segunda vez, hervía por dentro, se levantó para otra ronda, solo para que los Abelotodo lo ataron con su poder. Era extraño, ya que los Abelotodo normalmente no lograban hacer eso. Dejó escapar un gruñido furioso. Escúchame, Crawdaunt. Ash habló con lo que pensó que era su voz más intimidante. Independientemente de las circunstancias, te atrapé y ahora soy tu entrenador. Eso es algo que no va a cambiar, independientemente de cómo te sientas al respecto. Crawdaunt intentó levantar sus pinzas con indignación, pero no podía mover su cuerpo, no gracias a la trampa psíquica en la que estaba atrapado. Podía sentir que el tipo psíquico tenía problemas, pero decidió mejor. Siempre era mejor cansar al psíquico antes de ir a matar. Soy un entrenador Pokémon y todos mis Pokémon son mis amigos. Entrenamos juntos para volvernos poderosos y me aseguraré de que todos mis Pokémon se conviertan en los más poderosos del mundo. Eso llamó la atención de Crawdaunt, considerando que le dio a Ash una mirada penetrante antes de alejarse con un bufido. Oh, entonces crees que todos son alardes vacíos, ¿verdad? Ash lo desafió.
Crowdaund le dirigió una mirada desafiante. ¿Sabes qué? Ash replicó. Creo que tú eres el que es débil. De hecho, estoy bastante seguro de que todos y cada uno de los miembros de mi equipo pueden vencerte, sin dudas. Crowdaund resopló, pero escuchó. Si mis 6 Pokémon pueden derrotarte de manera justa, entonces cumplirás mis deseos y te convertirás en parte de mi equipo. Si logras derrotar incluso a uno de mis amigos, entonces personalmente te libraré, de regreso en Almar. Eso sí, captó la atención de Crowdaund. Sí, respondió Ash con un tono definitivo. Eres un Pokémon completamente evolucionado y ninguno de los míos está allí todavía. Aún así, son lo suficientemente capaces de vencerte. Se volvió hacia Metan. Suéltenlo. La trampa psíquica desapareció, dejando al crustáceo libre para mover sus apéndices. Él gruñó de acuerdo, levantando sus pinzas enojado hacia el tipo psíquico. Entonces, ¿querías pelear contra Metan primero? ¿Realmente quieres que te entreguen tanto el trasero? Ash se burló, pero era verdad. Metan era probablemente su más fuerte, al menos en versatilidad. No estaba seguro, pero Bagon y Poliwhirl probablemente ocuparían el segundo lugar. Crowdaund lo fulminó con la mirada. Metan, prepárate para la batalla. El tipo psíquico /acero simplemente flotó al frente cerca del tipo agua /oscuro mientras Ash daba un paso atrás. Según sus estimaciones, el crustáceo no era tan poderoso ni tan versado en su escritura oscura, ya que, de lo contrario, habría sido capaz de detener el ataque psíquico. Ahora solo me falta derribar esta langosta por sorpresa. Muy bien, entonces, comencemos con esto.